LeBron James y Luka Doncic y sus Ángeles Lakers están al borde del abismo. Pierden 3-1 contra Minnesota Timberwolves y la verdad es que estos playoffs están siendo tremendos, muy físicos, muy intensos, y aquellos equipos que bajan un poquito ese nivel físico, que no están en el listón que se ha puesto tanto por parte de los árbitros como por parte de las defensas en esta fase definitiva de la NBA, están perdiendo partidos. Y lo estamos viendo claramente en esta eliminatoria donde teóricamente por talento, solo con Luka Doncic y LeBron James, los Lakers deberían pasar por encima de un equipo que ha sido bastante irregular durante la fase regular de la temporada, pero sin embargo están siendo mejor equipo a lo largo de la eliminatoria y están todos y cada uno de los jugadores de los Timberwolves bajando el culo. Vamos a hablar de todas y cada una de las eliminatorias, a sacar las primeras conclusiones. En algunas pasaré por encima, pero tenía ganas de hablar de los playoffs porque la verdad es que están muy, pero que muy bonitos y no había tenido la ocasión de sentarme aquí a grabar. Bueno, espero que estéis todos bien después del susto que tuvimos ayer con el apagón repentino lunes 28 de abril. Lo recordaremos todos como un día súper curioso porque, bueno, para la mayoría fue algo anecdótico. Salimos a la calle a enterarnos qué estaba pasando. Algunos compramos alguna radio para enterarnos de las noticias, ¿no? De si estaban siendo los aliens o no, como les gusta decir a muchos. Pero bueno, espero que para nadie de los que me está viendo, escuchando, haya sido un día triste o haya tenido ningún susto ni nada más allá de algo que pueda acabar siendo una anécdota que contar pasados unos años. Y ahora sí, nos centramos en la NBA, que la verdad es que está siendo, lo dicho, muy bonita, no solo por la calidad de los jugadores, porque hay eliminatorias que están siendo igualadas, sino porque, toco madera, salvo Damian Lillard, estamos teniendo a las grandes estrellas jugando y bueno, pues sanos, evidentemente, ¿no? Aunque hayamos tenido también un susto con Jimmy Butler, que parece que ha quedado en un susto. La única lesión es la de Damian Lillard, que realmente ya venía de antes del inicio de los playoffs. Lo que pasa es que ha sufrido otra lesión, o mejor dicho, ha sufrido ahora una lesión, venía de una enfermedad, ¿no? Y bueno, pues los Bucks igualmente yo creo que estaban bastante sentenciados. Esa eliminatoria me la voy a quitar rápido de encima porque, bueno, ahora entro en harina, pero lo más importante, ya sabéis, dejad un me gusta, porque aquí venimos a hablar de deporte. Me gusta también leer a la gente los comentarios, lo que opina, porque además en la NBA es muy curioso porque desde España, evidentemente, hay mucha gente que es fanática de unos equipos, de otros, sobre todo de los Lakers, ¿no? Con la impronta que dejó Pau Gasol, Kobe Bryant, esa dupla que formaron a final de la década de los 2000 y que muchos crecimos con esa generación. Además, justo la NBA estaba empezando a venir a Europa. Me refiero a la NBA toda la temporada regular, poder ver todos los partidos, era algo que estaba empezando en aquella época. Y bueno, pues lo curioso es que los aficionados de España pues muchas veces opinan desde un punto de vista mucho más objetivo, porque vemos lo que hay y yo, por ejemplo, sí que tengo mi favorito, lo digo ya, y además los he puesto como campeones. Ahora os enseñaré mi bracket, pero si alguien dice algo malo del equipo que a mí más me interesa, pues me va a dar bastante igual, ¿no? Como igual no ocurriría con mucha gente en otros deportes en los que sí que tienes ese sentimiento de verdad, de arraigo, de pertenencia a un club. Así que bueno, dejad en los comentarios si os apetece hablar de alguna de las eliminatorias, si os apetece también dar alguna idea de algo que podría comentar en los próximos vídeos, y vamos al lío. Lo primero, os dejo aquí mi bracket, es decir, la porra que hice yo de los playoffs antes de empezar los playoffs. Luego me enteré que se podía modificar ya empezada la competición y puede que lo hubiera hecho, sobre todo después de que los Timberwolves ganaran el primer partido en Los Ángeles. Pero bueno, no lo hice. Y bueno, como estáis viendo, pues los di como favoritos contra los Minnesota Timberwolves. Además, aquí estáis viendo solo los equipos que pasan, pero yo puse también los resultados. Concretamente puse que los Thunder ganaban 4-0 a los Grizzlies. Es mi primer y único acierto completo. Tampoco era muy complicado, aunque hubo un partido que los Grizzlies tiraron a la basura, ganando de 29 puntos, el partido en el que se lesiona Ja Morant. Y luego pues puse que los Clippers ganaban 4-3, todavía es posible. Que los Lakers ganaban 4-2, y ya es algo imposible, evidentemente. Que los Warriors ganaban 4-1, puede ocurrir, están en camino de ello. Y luego, pues por el este puse 4-1 Cleveland contra Miami. Y bueno, no recuerdo exactamente los demás, pero
van bastante bien encaminados, la verdad, lo que es acertar a los equipos que van a pasar. Pero bueno, lo dicho, mi equipo favorito son los Cleveland Cavaliers. Sí, ya lo estáis viendo. Me parecen un tremendo equipazo. Me encanta verlos jugar, que yo es algo que valoro muchísimo. El ponerme a ver un equipo y que me guste. Cómo combinan, cómo se motivan entre ellos. Ver que un equipo es eso, que parece una tontería, pero no lo es. Que son un equipo y evidentemente con eso no basta, ¿eh? Hay que tener una superestrella, como para mí sí es Donovan Mitchell, un jugador capaz de llevar un equipo a un campeonato de la NBA. Para mí sí lo es, aunque no lo ha demostrado todavía, porque con Utah Jazz, bueno, lo tenía complicado. Yo creo que con Utah tenía equipos malísimos para competir por ganar anillos. Su mejor compañero en varias ediciones fue Ricky Rubio, que es un gran director de juego, pero no es un jugador definitivo para ganar unos playoffs, y tenía que jugar con gente como Joe Ingles, Derrick Favors o Rudy Gobert. Es muy difícil así conseguir ganar un anillo. Estamos viendo precisamente la eliminatoria, que voy a centrar más el vídeo, esa de Lakers Timberwolves, que Rudy Gobert es un jugador con el que no pueden jugar, directamente no pueden jugar. Juega 20 minutos cuando en la temporada regular jugaba entre 30 y 35. No pueden ponerlo en el campo porque es un jugador que no tiene amenaza exterior y que por dentro tampoco es un jugador técnicamente bueno como para poder jugar en el poste. Bueno, pues no es rápido, no puede salir a defender jugadores al perímetro porque le bailan, y está optando mucho más Finch por jugar con Naz Reid, como es lógico. Lo dicho, yendo por orden, sobre la eliminatoria de los Cavaliers a los Heat, por hablar de los Cavaliers, me parece una sobrada. Solo sufren un poquito en el segundo partido, pero me parece un equipo espectacular, tanto en ataque como en defensa. Cuando se ponen a defender con Mobley y con Allen, son dos pivots muy grandes, muy rápidos para ser jugadores de tal estatura, y bueno, pues con una capacidad de protección de aro, y Mobley también, además de defender el perímetro, muy pero que muy buenas. Yo creo que es un equipo que el día que le entran los triples es imbatible. Evidentemente muchos lo son, pero estos en concreto son para mí los mejores. El día que les entran, no te hablo de un 60% de los triples, con que les entre un 40 o 45, que ya es un buen porcentaje, son prácticamente invencibles. Para mí, como veis, los favoritos al anillo, junto con los Thunder, porque son los dos equipos, y me voy a esa eliminatoria ya de Thunder Grizzlies, que han arrasado. No ha tenido más. Se lesionó Ja Morant en el tercer partido, ¿no? Fue el tercer partido. Se podían haber puesto 2-1 los Grizzlies, iban 29 arriba. Es la mayor remontada en un partido de playoffs desde el año 97. Perder de 29 y que te remonten. Bueno, ese fue el golpe definitivo para los Grizzlies, que, bueno, han cerrado la temporada fatal, porque podían haber sido un equipo incluso de playoff con factor cancha a favor. Eso parecía hace poquitos meses. Aún así, me ha gustado más la actitud de Memphis Grizzlies contra Oklahoma que la actitud que ha tenido, por ejemplo, Miami contra Cleveland. Y es que, ¿cuál es el problema? Y ya lo centro también en las otras dos series que tienen equipos de play-in implicados. Boston Celtics, Orlando Magic. No está siendo una mala serie, me la esperaba mucho peor, me esperaba un 4-0 para Boston, la verdad. Van 3-1 y la tienen encarrilada ya para rematar en el TD Garden, pero creo que hay que tener en cuenta que los Celtics no van a tope, es mi sensación. Se han puesto a tope en algún partido en los que los Magic les han repartido bien y se han picado y tal, está muy bien, está bonito eso. Al final yo quiero ver a dos equipos que luchan por todo. En la otra serie, Miami no ha dado ninguna señal positiva ni prácticamente ninguna señal de lucha. Han pegado también, pero cuando te van ganando de 40, aunque pegues, no tienes mucho que rascar. Y bueno, pues yo creo que al final la diferencia es bastante clara. En el oeste, los dos equipos que entran en play-in son dos equipos que estaban luchando por el play-in, ¿no? En el caso de Memphis Grizzlies no tan claramente, pero en el caso de Golden State Warriors, por ejemplo, pues sí, era evidente que era un equipo que estaba peleando por hacer una buena temporada y por llegar lejos en los playoffs. ¿Qué pasa en el este? Pues que Orlando Magic es un equipo que ha llegado ahí un poco dadas las circunstancias, y que Miami Heat es un equipo que prácticamente no quería ni estar ahí. Era un equipo con récord negativo, que lucha con Atlanta Hawks, es otro equipo que tampoco, que va sin rumbo. Y bueno, pues al final lo que vemos es que los equipos que entran al play-in un poco sin querer, ¿no? Que se clasifican a los playoffs, mejor dicho, vía play-in sin querer prácticamente, ¿no? Pues no compiten luego. Es muy raro ver eso. Y yo, una solución que propongo así al aire es que, por ejemplo, los que quedan en el puesto 11 y 12 de conferencias, que no entren en el sorteo de la... Bueno, que no entren en la lotería.
Es decir, que no aspiren a conseguir el número 1 del draft. Porque así de esta manera el 11 y el 12 se matan por entrar entre los 10 primeros. No sé, son propuestas que creo que tendrían que mirar porque, bueno, muchos equipos han entrado de rebote a lo que es el play-in y consecuentemente al playoff para luchar con 2 días de descanso contra Cleveland Cavaliers o Oklahoma City Thunder. ¿Que habrían perdido igualmente? Sí, pero habríamos visto seguramente una serie un poquito más bonita, ¿no? En cambio, Golden State Warriors, que es un equipo competitivo, que está compitiendo contra el segundo del oeste, y me voy a esa eliminatoria, está demostrando que es un equipo nuevo con Jimmy Butler. Me está pareciendo absolutamente, descomunal lo de Jimmy Butler. Es un competidor nato. El otro día se estaba riendo mientras calentando cuando se enteró de que habían eliminado a los Heat 4-0. El tío, no parece que... Bueno, igual sí que guarda buen recuerdo, pero no tiene especial cariño ahora ya a esa franquicia. En la que hace 2 años, y esta es la importancia de que un equipo competitivo entre en playoffs vía play-in, hace 2 años Miami Heat, que llegó a la final posteriormente, ganó, me parece que fue 4-1 a Milwaukee Bucks entrando como octavos vía play-in. Y recuerdo que se habló de Giannis, hizo el discursito aquel de esto no es un fracaso, porque en la vida fracasar, no sé qué. Fue un fracaso tremendo de los Milwaukee Bucks. Clasificaron primeros, creo que fue el récord de victorias de la franquicia. Jugaban contra Miami Heat, que venían con 2 días de descanso cuando los otros llevaban una semana o 10 días. Perdieron 4-1. Bueno, fue un desastre absoluto. Lo que pasa es que no le quisieron poner ese nombre y mucha gente salió a defender a Giannis. Es cierto lo que dice Giannis, qué lección, no sé qué. Para nada, fue un fracaso. O sea, un fracaso deportivo, obviamente. No hay que llamar a nadie fracasado en la vida, ¿no? Pero como equipo, aquello fue un fracaso de Milwaukee Bucks. En parte por culpa de este señor, Jimmy Butler, que ha sido un acierto tremendo. Yo cuando vi que se lesionó en el segundo partido pensé, cuidado, porque esto puede ser un problema. Sin embargo, lo resolvieron súper bien los Warriors en el tercer partido, llevándoselo con un gran Buddy Hield, con un gran Gary Payton, segundo, que la verdad es que, está siendo un muy buen equipo, mejor de lo que yo me esperaba. Yo, como habéis visto en el bracket, les he puesto que favoritos a pasar, puesto que sí que pasaban esta eliminatoria, pero enfrentándose luego a Lakers o a Timberwolves, me costaba verlos. Después de la versión que he visto de Jimmy Butler y la versión modo zen para lo que es el de Draymond Green, y además la versión defensiva de Draymond Green, cuidado porque empiezo a tener flashbacks de 2022, de esos Warriors que decías, a ver, han pasado una ronda, cuidado porque pueden pelear y tal, se plantaron en la final contra Boston, unos Celtics que habían ganado la conferencia, si no me equivoco, o sea, en la fase regular, que eran favoritos, pero claro, como ya los Warriors habían pasado tantas rondas, la gente ya, pues toma, 4-2 ganaron aquella final de 2022, los Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y Kevon Looney, ¿no? Y todos estos, y Andrew Wiggins, por supuesto, fue un jugador clave en aquellas finales. En fin, que yo creo que los Warriors han subido un peldaño y están para mí ya en el segundo escalón de favoritos cuando antes los tenía en el tercero. En el primero solo están los Thunder y los Cavaliers, que son los 2 equipos que yo he puesto para llegar a esa hipotética final, a la que sería mi final ahora mismo. Y además, visto lo visto, confirmo y mantendría el bracket en ese sentido. Resto de eliminatorias, la que está preciosa, por supuesto. Nuggets, Clippers. Pensaba que después del tercer partido, donde ganaron de paliza los Clippers a los Nuggets en el Dome, ¿no? En el nuevo pabellón de los Clippers, yo la verdad es que pensaba que la eliminatoria se iba a acabar, que iba a ser un 3-1 y que luego igual se iba al sexto en Los Ángeles, 4-2, pero poquito más. Cuidado porque igual lo que puse yo en mi bracket, 4-3 para Clippers, empiezo a verlo algo más claro. Yo doy un puntito de favoritismo a Clippers, pero doy gracias por poder ver esta eliminatoria, porque que en 2025 podamos estar viendo al mejor Nikola Jokic, ¿vale? Porque está Nikola Jokic en sus mejores años. Tiene 30 o 31 años, está en sus mejores años. A un buen Jamal Murray, ¿vale? No es el mejor Jamal Murray, pero un buen Jamal Murray, mejor de lo que podíamos pedir, visto lo visto a lo largo de la temporada y teniendo el año tan irregular que ha tenido. Que estemos viendo al mejor o prácticamente una versión
inmejorable de Kawhi Leonard. Aunque un poquito intermitente, pero en el segundo partido la vimos y fue tremendo. Nos recordó al Kawhi de Toronto, especialmente. Y que estemos viendo una versión de James Harden totalmente espectacular, bueno, pues yo es algo que no me esperaba ver, la verdad. Yo me esperaba pues, que uno de los dos llegara lesionado, que Jamal Murray también estuviera irregular y que al final pues, fuera un poco un Jokic contra Leonard o un Jokic contra Harden a secas. Y también me gustaría aquí hablar de un tío que tiene mucho mérito porque este tipo de jugadores en los playoffs no juegan. O juegan 15 minutos, 20 minutos. Por muy buena temporada regular que hayan hecho, no juegan. Y es Ivica Zubac. El pívot croata está jugando lo mismo que en temporada regular y está jugando incluso mejor de lo que lo hizo en temporada regular contra el mejor jugador del mundo. O el mejor pívot del mundo seguro, como es Nikola Jokic. Y ¿por qué digo que este tipo de jugadores no suelen jugar? Porque Zubac es un tío que no tiene tiro de 4 o 5 metros. No tiene tiro suspensión, tiene un gancho tremendo, espectacular y buenos fundamentos en el poste bajo. Es un pasador decente, no es un muy buen pasador, pero es un pasador decente. Y es un reboteador magnífico, magnífico. Y bueno, también porque se compenetra muy bien con James Harden, la verdad. En el pick and roll con Harden es un jugador muy necesario. Recordemos que James Harden hizo de oro a Clint Capela, que es un jugador que estamos viendo ahora que es un jugador muy limitado, pero que combinaba a la perfección con Harden. Pues yo creo que Zubac es todavía mejor jugador que Capela, o bastante mejor jugador que Capela, porque además defensivamente es un jugador que ha sido capaz de parar a Jokic o de frenar toda su producción durante varias fases de los partidos, ¿no? Hay un partido, este último, el 2-2, en el que Jokic sí que se sale, no sé si hace 30 y pico puntos, 20 algo rebotes, bueno, un poco en su línea, pero no ha sido la tónica habitual de la eliminatoria, así que cheers para Ivica Zubac, que está siendo un pivot de los de toda la vida, que está marcando diferencias en esta eliminatoria. Yo sigo pensando que Clippers es ligeramente favorito porque los Nuggets son muy dependientes, demasiado dependientes de Nikola Jokic. Sobre el Pacers Bucks, nada que decir, la verdad, está siendo una eliminatoria como la mayor parte de la gente la esperaba, yo incluido. Podía incluso esperarme un 4-0 si Lillard no llegaba a jugar, pero bueno, Lillard jugando aportó un poco a su equipo para conseguir el 2-1. Con la lesión de Lillard y la derrota en Milwaukee, la eliminatoria está vista para sentencia. Y bueno, yo pienso que Indiana es un equipo muy duro para Cleveland. Ha tenido aquí mala suerte Cleveland, en mi opinión, Mi opinión, sería más fácil para Cleveland encontrarse con Nueva York o Detroit, el que salga de esa eliminatoria, porque se están dando unos palos tremendos y porque son equipos más justitos de lo que lo es Indiana, que es un equipo que te puede sacar del banquillo jugadores que aportan mucho. Mathurin está saliendo del banquillo, Obi Toppin está espectacular, está firmando una temporada que yo no esperaba. Me esperaba un jugador, o yo pensaba que Toppin iba a ser un jugador mucho más limitado, y está teniendo cierto protagonismo que yo no esperaba en estas fases de la temporada. El rookie Jarras Walker incluso está jugando algunos minutos. Thomas Bryant también juega, TJ McConnell, o sea, es un equipo de playoffs con 9-10 jugadores entrando en rotación y eso es peligroso, ¿no? Un equipo además que cuando está enchufado de repente te mete 20 puntos en 5 minutos y bueno, eso yo creo que es mucho más peligroso que encontrarte con un equipo como Nueva York. Es un equipo que va contra la pared constantemente, ¿no? Y que sí, que te puede ganar algún partido porque son duros los tíos y son fuertes y son buenos. Tienen a una estrella como Branson, a otra como Towns, pero no te van a ganar 4. Siendo un equipo como Cleveland. En cambio, Indiana no creo, yo sigo pensando que aquí Cleveland va a ser capaz de pasar, pero no creo ni que lo hagan en 4 o en 5 partidos. Seguramente necesite hacerlo en 6 o puede que incluso en 7. Así que creo que aquí ha tenido mala suerte Cleveland por cómo se han dado los emparejamientos, porque, lo dicho, en la otra serie, Detroit Pistons, New York Knicks, pues está siendo una serie baloncestísticamente a mí no me está gustando mucho. O sea, hay muchos parones, hay muchos piques, que no está mal, que me gusta. O sea, al final es lo que también tienen los playoffs, que haya intensidad, que la gente esté peleando. Pero es que el juego de los Knicks es un juego muy aburrido. No deja de ser Branson jugándosela, si acaso con algún bloqueo, y abriendo a la esquina donde está Anunoby, o bien Towns jugándose al poste, y si le vienen dos, pues doblándola para el que pille libre, porque realmente a veces es incluso Josh Hart el que está libre. Es que es un juego muy insulso, es un equipo que además tampoco corre,
prácticamente, salvo que Anunoby roba algún balón y corra, no es un equipo muy alegre. Les gusta jugar más pausados. Y bueno, pues creo que además el otro día juegan en la segunda mitad, no sé si fue este partido, que jugaron en la segunda mitad los 5 mismos jugadores, que no hubo ningún cambio. No sé si fue el partido de los Knicks o cuál fue, pero es una rotación corta la de Nueva York y yo creo que Boston no va a tener mucho problema. Si cierra la eliminatoria con Orlando en 5, como parece que va a ocurrir, no va a tener mucho problema en ganar a Nueva York, que sí, que te puede rascar algún partido y que es una eliminatoria muy bonita. New York Knicks, Boston Celtics, pero Thibodeau es un tío que además siempre va a llevar una rotación corta. Thibodeau no va a dar oportunidad a que haya más gente entrando en la rotación. Tampoco creo que tengan ese talento, pero aunque lo tuvieran, daría 5 minutos a esos jugadores, no les daría 20 como hacen otros equipos, y están echando mucho de menos a Donte DiVincenzo, especialmente. También a Hartenstein, por supuesto, pero creo que defensivamente pueden defenderse bien con Towns y con Mitchell Robinson si es necesario poner a 2 dentro. Pero, bueno, Donte DiVincenzo es un jugador capaz de suplir a Branson en la organización en algún momento. No sé, me gustaba más el equipo casi que el año pasado que este año. Aunque veremos, porque el talento lo tienen y si los 5 titulares están perfectamente sanos y tienen su día, pueden ganar a cualquiera. Eso es evidente. Y bueno, cierro ya ahora sí con la eliminatoria con la que voy a titular el vídeo, porque me parece algo muy sorprendente, si es que acaba ocurriendo, que Los Ángeles Lakers queden eliminados en primera ronda. Los Lakers de LeBron James y Luka Doncic. El otro día hace unas declaraciones JJ Redick, el entrenador de Los Ángeles Lakers, diciendo que Luka Doncic tiene que bajar el culo y ponerse a defender. Me parece algo tremendo que salga el entrenador y lo diga eso en rueda de prensa. Si lo dices en rueda de prensa, significa que ya se lo has dicho al jugador y que el jugador no te está haciendo ni caso y que es un poco tu última opción. Y bueno, tiene razón, ¿vale? Tiene razón, es decir, solo metiendo triples de 9 metros es muy difícil ganar. Lo ha hecho Stephen Curry durante muchos años, pero es que Stephen Curry alrededor ha tenido, por decir un campeón y una leyenda de la NBA, que no haya sido especialmente un gran defensor, aunque sí que me ha parecido siempre Stephen Curry un buen defensor de perímetro. Es cierto que físicamente no ha tenido los dotes que han tenido otros, pero estaba acompañado de Draymond Green, estaba acompañado de Andre Iguodala, estaba acompañado de Andrew Wiggins, que ha sido un buen defensor también, estaba acompañado de Kevin Durant, que ha sido un tremendo defensor, un jugador con unas capacidades físicas tremendas. Y bueno, yo también además me quedo con lo que dijo Jrue Holiday a Drafteados. Drafteados le hizo una entrevista, no sé si hace 2 o 3 finales, pues tiene que hacer igual 3, ¿no? La que llegaron en 2000... No, porque ahí no estaba Holiday. Bueno, no recuerdo en qué... Sería unas finales de Milwaukee, puede ser. El año que gana Milwaukee, no recuerdo. Hizo unas declaraciones Jrue Holiday diciendo que la defensa era 80% actitud, 20% aptitud, ¿no? O sea, físico, digamos. Y estoy muy de acuerdo, O sea, al final tienes que tener el físico, ¿vale? Pero lo más importante es que tengas la actitud. Yo creo que Luka Doncic tiene un físico para defender hasta a 4, o sea, hasta a la pivots. Pero es un tío que defensivamente pues aprovecha para descansar en muchas ocasiones, y es verdad. Y lo buscan los adversarios. Y si nos ponemos a mirar los últimos grandes jugadores que han ganado, pongamos los MVP de las finales, han sido grandes defensores o en su defecto han sido jugadores con mucha garra que han sido capaces de ponerse a defender cuando ha sido necesario. Kobe Bryant, cuando era necesario, defendía muy bien, pero bueno, nos podemos ir a ejemplos más obvios. LeBron James, un grandísimo defensor. Michael Jordan, un grandísimo defensor y un ladrón como pocos. Andre Iguodala fue MVP de las finales en el primer anillo de los Warriors. Kawhi Leonard, 2 veces finalista de la NBA, 2 anillos con equipos distintos, las 2 veces MVP de las finales, un tremendo defensor con unas manos únicas. Jaylen Brown el año pasado, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, si acaso es el que nos podemos encontrar que no es un súper defensor, pero bueno, también ha estado acompañado de buenos defensores, ¿no? Y bueno, pues ha sido un jugador que al final también se le pueden ver menos las costuras en defensa que a un jugador que está todo el rato en el perímetro y al que lo superan constantemente, ¿no? Que no pasa bien los bloqueos, se los come todos, bueno, en fin. Me parece que ahí Luka sí que tiene cierta responsabilidad, pero evidentemente ofensivamente está aportando lo que tiene que aportar. Le están dando muchos palos y aquí también hay que dar la enhorabuena o decirlo bien que lo está haciendo Jaden McDaniels, el que para mí está siendo el mejor jugador de esta serie en base a lo que yo me esperaba.
¿vale? Evidentemente, el mejor jugador, pues podríamos decir que es Anthony Edwards, Luka Doncic, LeBron James a partir del segundo partido. El primero estuvo desaparecido. Pero, bueno, estamos viendo pues, que los Timberwolves, además de Edwards, pues está un Julius Randle en versión competitiva. Es el claro ejemplo de lo que hablaba con Doncic. Julius Randle se está poniendo a defender. Es verdad que no tiene que defender a Anthony Davis, que ya no está en los Lakers, y que tiene que defender a Dorian Finney-Smith abierto en la esquina y que, bueno, pues no tienes que trabajar tantísimo, es cierto. O bueno, también está defendiendo a LeBron James en algunas ocasiones. Pero, bueno, considero que el equipo de los Timberwolves es un equipo más completo. Yo, sinceramente, esperaba que, aunque fuera un equipo más completo, el talento de Doncic y LeBron, combinado, como estaba combinando bien, además con la tercera espada de Austin Reeves, que no está del todo fino, porque está teniendo muchos tiros abiertos por el marcaje que le hacen a LeBron y a Luka, y no los está metiendo en momentos importantes, yo pensaba que les iba a dar para pasar a final de conferencia, sin mucho sufrimiento, o sea, pues en 6 partidos, en 5, y ya en final de conferencia encontrarte con los Thunder y ahí así que probablemente perder o tener que irte a un séptimo partido si querías ganar. Pero lo que está ocurriendo en esta eliminatoria no me lo esperaba para nada. O sea, el primer partido fue una sorpresa tremenda, luego en Minneapolis te pueden ganar un partido, por supuesto, y plantarte 3-1 o 2-2, en el peor de los casos, en Los Ángeles de nuevo, pero ahora se encuentran con un 3-1 en Los Ángeles. Se irán, en el mejor de los casos, y yo creo que sí, 3-2 a Minneapolis de nuevo, y ahí, pues si fuerzas el séptimo, probablemente acaben pasando los Lakers, pero ya con un desgaste tremendo para encontrarte después con unos Warriors que puede que en 5 partidos hayan ventilado a los Rockets. Y teniendo en cuenta que aquí se enfrentan gente muy veterana, LeBron James, en el otro lado estará Stephen Curry con Jimmy Butler, el descanso puede ser algo muy importante. Bueno, decidme cómo veis los playoffs. Yo la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, os lo digo de verdad. Me gustaría que la final fuera Oklahoma City contra Cleveland. Entiendo que los narradores de Movistar no tendrán muchas ganas de estar entre Cleveland y Oklahoma, pero que preferirían pues, una final entre Boston y Los Ángeles, ¿no? Por ejemplo, ya sea con los Clippers o con los Lakers, que se puede dar, ¿eh? Se puede dar, por supuesto. Pero bueno, yo es lo que prefiero porque también considero que además son dos equipos que en la fase regular han ido muy sobrados y no solo es lo que me apetece, sino también lo que creo que va a pasar, que para eso uno hace el bracket, ¿no? No para hacer el ridículo, sino para más o menos intentar acertar todo lo que pueda. Nada más. Hablaremos más de los playoffs, por supuesto, cuando acabe primera ronda. Veremos. Mi idea inicial era hacer unos pronósticos antes de empezar la primera ronda, pero no tuve tiempo, sinceramente. Estoy muy liado. Ya sabéis que ahora además en el Maillot vamos a empezar en modo Giro de Italia y que tendremos un podcast diario de análisis de cada etapa. Va a ser complicado mantener aquí un vídeo semanal o un par de vídeos a la semana, pero lo voy a intentar porque me coincide siempre, ¿no? El Giro de Italia con la fase más importante de la NBA, también de la Euroliga, que quiero hablar, a ver si acaban eliminados Barça y Madrid, pero quiero hablar de ello, si acaban ambos eliminados o si acaban pasando a la Final Four. Bueno, hay mucho deporte y también quería hablar del tenis, porque el otro día vi que solo un español había pasado a la segunda ronda en el Master 1000 de Madrid, que las gradas estaban vacías, que el tema del ojo de halcón, había mucha actualidad ahí, pero uno no puede estar en todo. Y como los directos todavía no los he retomado, pues nada, en esas estamos. Un saludo, gracias a todos. Ya sabéis, suscribiros si no lo estáis, que aquí hablamos de deporte y lo intento hacer pues transmitiendo al menos lo que yo opino, lo que yo pienso, que para eso también me abrí este canal y por supuesto leyendo y escuchando lo que decís vosotros en los comentarios. Un saludo y hasta pronto. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my